Ahí estábamos un poco viendo las declaraciones de varias actrices que han pasado por situaciones que a lo mejor la gente en su casa ha pasado, pero son personajes conocidos que se atreven a contar su historia. Uno agradece esto, Zabka. Sí, sí, porque en realidad uno lo ve desde el lugar de que esto de alguna u otra manera se supera. Ahora, a mí me gusta este tema, he averiguado harto, me gusta, leo harto al respecto de crianza, de cómo prevenir los abusos y de qué es lo que pasa también con la gente que es abusada, sobre todo a temprana edad. No está de más decir que la mayoría de los abusos suceden por familiares o personas cercanas y tal vez una de las mayores prevenciones que podemos hacer es en la primera infancia de los niños. Un buen apego con la madre, una buena comunicación, eso de que deje al niño llorar en la cuna hasta que se quede dormido. No, al niño hay que cuidarlo, hay que darle lo que necesita, porque esa es la única manera en que no lo va a ir a buscar a otro lado después. Eso por una parte. Por otra parte, creo que si efectivamente esto se supera y efectivamente se puede tratar, creo que una de las cosas que más marcan a las personas que han sido abusadas es el darse cuenta en qué minuto no son culpables ellas mismas. No. Yo creo que hay ahí algo que queda marcado, como cuando uno corta un árbol y le ve la corteza y le ve como la raíz. Eso nunca se va a borrar en la vida, eso va a estar siempre, hay que aprender a aceptarlo y a quererlo, pero también a comprender, porque decían algo como no sentirse víctima. Yo creo que lo que menos pasa es que estas mujeres se sienten víctimas. Claro. La mayoría de ellas no cuenta o no dice desde que son chicas. Uno, por no alertar a la madre, por no hacerla sufrir. Y lo segundo es porque se sienten culpables, porque sienten que de alguna u otra manera ellas provocaron esta situación. Zabka, fíjate que Teresita Reyes lo decía. Y un poco lo que tú planteabas, lo que le sucedió a la víctima le sucedió y va a tener que vivir con eso toda su vida. Ahora lo que nos queda es prevenir y creo que esta nota tiene mucho de eso. Y hacerlo a través de gente conocida de farándula, que es el segmento de nuestro programa. En definitiva, ¿no? Es súper difícil lo de la prevención porque también... Sí, ¿cómo generalmente, exacto, generalmente, por ejemplo, en los colegios se están haciendo cosas bien interesantes. Los baños generalmente están abiertos. Los baños ya no van las profesoras. Lamentablemente, exacto, lamentablemente los adultos que crían a niños muy pequeños, generalmente ya no hay hombres, son solo mujeres y tampoco pueden entrar a los mismos baños, ¿no es cierto? Hemos tenido que llegar a unos niveles en nuestra sociedad que son bastante impactantes. Las salidas, perdón, de los colegios a los camping y todo eso también han sido alteradas. Exacto. Ya no, digamos, los niños tienen que dormir de una cierta manera. En los colegios religiosos los sacerdotes ya no pueden citar a sus alumnos a encerrarse a la oficina solo, etcétera. Y hay como un ambiente también más de desconfianza. Y hay otro tema más que es la segunda victimización del que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, que es cuando los niños efectivamente hablan y te dicen la verdad y tú confías en ellos. Luego la sociedad es bastante cruel y lo hace contar muchas veces la misma historia. Exacto. Y por eso hay muchos niños que no se atreven a contarlo. Hay que niños, adolescentes, adultos. Exacto. O sea, veámoslo en todo su contexto, porque esto no solamente está repetido, o sea, es un mal social. Claro, pero los niños se acercan a sus padres porque supuestamente los van a proteger. Pero ¿sabes qué? Me voy a quedar con una cuña una y otra vez. Me voy a quedar con una cuña de Giorgio Agostini que dice: el contarlo ayuda a otra gente que le pasó a contarlo. O sea, es muy importante el dar el testimonio. Claramente que uno finalmente cuando vive estas experiencias y las cuenta, como ocurría con Fernanda Orrejola, en fin, y otros casos más, sirven como ejemplo y de repente uno dice, claro, ¿cómo prevenirlo? Pero sí, yo creo que como padres, y ahí está la labor importante del día de mañana, que yo lo sea y ustedes que ya lo son, y en la casa que están escuchando, el detectarlo a tiempo. Porque probablemente la Fernanda dice, ¿cuántos años tuvo que callarlo? ¿Cuánto tiempo después vino a contarlo? Entonces ahí está el ojo de la mamá, el ojo del papá también, los dos tan importantes, el uno y el otro, en que si el niñito no está comiendo, si el niñito está más callado de lo normal, si el niñito está actuando distinto a cómo ha actuado siempre, nunca es por nada. En general, el niñito, la mamá puede llegar y decirle como, oye, pero pucha, ¿por qué estás tan bajoneado? No, no me pasa nada. ¿Sabes qué, ya listo, ¿qué? Me voy al trabajo, no chao. Que sea solamente hay que darse el tiempo de parte de los papás. Andrés, no solamente eso, perdóname, pero yo no creo que solamente sea esos síntomas. Yo creo que para cualquier mamá que siempre quiera ayudar a sus hijos y todo eso, creo que viene un proceso mucho más largo. O sea, no debe ser solamente que no comió eso. Yo creo que por algo pasa este tema de que no se puede, porque una mamá dice, claro, uno presiente muchas cosas de su hijo, pero cuando de verdad el chiquillo o la chiquilla es abusado y cuenta después de 7 años, y que la mamá muchas veces también se culpa, ¿por qué cresta yo no hice algo? Pues no, que lo mejor sabes, con el ojo más abierto. No es tan así eso, Pamela, porque a lo mejor sí la mamá se preocupó, pero en algo falló que no hubo la ayuda a lo mejor necesaria, el niño tampoco no tenía la comunicación, como decía Zabka en ese momento. Hay muchos factores de eso. Y también hay muchos bloqueos, que también es importante decirlo. O sea, muchos niños también van bloqueando y no recuerdan. Y 7 años después, cuando llegan a terapia
por otras razones empiezan a explorar y se dan cuenta de situaciones A propósito que de eso, te quiero hacer una pregunta, Yulisa, Sí. que a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero si un niño bloquea y no está contando, ¿es importante revisar los genitales de un niño? ¿Ustedes lo han hecho como a mí me ha padres? tocado estar, por un tema de coincidencia, me ha tocado estar en muchas charlas de prevención, fíjate, de este tipo de abuso. Y yo te diría que el tema más importante y más grave, más que a lo mejor el mismo abuso en sí, es la presión que ejerce la persona que está abusando a que el niño calle. Claro. O sea, en el fondo las amenazas es lo que más te mata, en el fondo, oye, el autoestima. Miedo. Por eso uno termina en depresiones tremendas, porque en el fondo te acostumbras a negarlo y en el fondo a esconderlo de tal manera que obviamente estas repercusiones, explotan muchas veces años después. Ahora, yo estuve en una charla, ponte tú, nos decían que, claro, uno puede prevenir, bueno, los niños, pues tú hasta los 5 años tienen un disco duro que no retienen tanto. Gracias a Dios, los niños que son abusados antes de los 5 años tienen la capacidad, en el fondo, volver La vida a lo mejor más Claro, rápido. resetearse. a resetearse. Después de los 5 años, queda lamentablemente, marcado, queda para el resto Salen de tu otras vida. cosas. Pero ¿cómo prevenirlo? En el fondo nos decían la otra vez en ¿Cómo, una cómo? A charla. ver. En el fondo, a los niños siempre decirle, tú me tienes que contar, siempre yo te voy a creer. O sea, en el fondo, porque el niño, la primera presión que tiene por parte del abusador es, ¿sabes qué? Si tú cuentas, voy a matar a tu mamá. Si tú cuentas, en el fondo, te va a pasar esto. Y son una serie de amenazas tremendas. Bueno, ¿Te fijáis? en relación a eso mismo, la pregunta quedó un poco en el aire. Si el niño no se atreve a contarlo por las amenazas que está recibiendo, la parte física puede ser un indicador importante. Y cuando es, por ejemplo, Andrés, sobre todo cuando tú eres papá y tú tienes 2 hijos, a nosotros, bueno, desde el colegio ya les enseñas desde chico, a veces uno dice, a lo mejor será tan avanzada o tan avanzado lo que le están enseñando, que ahora uno agradece ciertas cosas. Sí, es que también- Tú como papá, Yo tengo 2 hombres, entonces también es un poco más complicado andar revisándolo a cada rato, porque, no sé, por circunstancias de la vida te se pueden... sienten incómodos. Pero ¿qué tanto puedes estar revisando finalmente? Pero Como que, porque- ¿qué imagen puedes ver que, Es que que yo te diga, conozco O oye, sea, es que los acá- primeros porque- síntomas no son físicos. Yo conozco no casos son en los cuales físicos. lo han descubierto por lesiones en los genitales. Exacto. Déjame escuchar a Andrés, porque nosotros somos todas aquí mujeres y nos conocemos más, pero es diferente escuchar la versión de un Perdón. papá. Sí, a mí, de verdad, con un hombre, o sea, con 2 hombrecitos, al principio me costaba un poco por un cuento más de morbo, tonteras que tiene uno de repente en la cabeza. Pero al final aprendí que pese que... Porque uno siempre se anda cuidando de cualquier tipo de situaciones. Yo hasta hace muy poco siempre me he bañado con mi hijo, nos vemos constantemente desnudos para, digamos, que no les cree un mal hábito o estar escondido, porque yo con mi viejo siempre nos tapábamos. Sí. Entonces, como para... Pero también, yo creo lo importante, y me gustaría decirlo, señor, en su casa, que somos todos iguales. Usted, nosotros, los actores, las actrices, somos todos seres humanos y que sufrimos lo mismo. Si uno de sus familiares tiene problemas en su casa, es muy bueno que nosotros como conocidos también demos nuestro testimonio para que si se puede ayudar a una persona en recuperarse rápidamente de lo que está sufriendo O en denunciar. y en denunciar y también, perdona, los medios de comunicación tienen una labor fundamental porque el caso de la señorita Urrejola le pasó también al revés, porque ella cuando cuenta, hay un canal de televisión que no voy a nombrar, pero que se equivoca y que le atañe la responsabilidad al papá de Fernanda. Claro. Entonces causa un doble dolor y una doble... ella estaba muy enojada. Toda la razón. Estuvo a punto de mandar al canal por ese grueso error, pero se dieron las cosas y no lo hizo. Pero es tremendo también. Tremendo. Oye, tremendo, pero es bueno. tremendo porque además ella incluso lo dice ahí, que uno de los grandes apoyos que ella tuvo durante todo este periodo fue su propio padre. Sí, po. Entonces, qué pena que se haya distorsionado así. Y tal vez el mensaje de los papás es, los colegios se han puesto las pilas, la sociedad se ha puesto las pilas, pero tal vez uno como papá, es lo que yo hago, que tal vez a alguien le puede servir, es ponerle ejemplo a los niños. ¿Qué haces tú en esta situación? ¿Qué hacen en esta otra? Y con nombre y apellido. O sea, si viene un señor y se baja los pantalones y te dice, no le cuentes a tu mamá porque a tu mamá le voy a hacer no sé qué, ¿qué es lo que haces tú? O sea, tal como pueden suceder las cosas.
Yo creo que eso es importante porque la verdad es que para que después no se pillen con sorpresa. Oye, Zafka, lo importante de todo esto es haber ayudado a la gente en su casa, dejando un poco de lado el panelista que somos nosotros acá en términos profesionales y haber abierto las puertas de la casa y contar nuestras experiencias. Ese espacio tan íntimo y ojalá, por supuesto, le haya servido.